vamos a soltar a esa persona gracias a la técnica de dejar ir. Si la simple idea de soltar a tu pareja o a alguien importante en tu vida te produce vértigo y ansiedad y te parece demasiado difícil o te está costando superar esa separación por el motivo que sea, te propongo desde la espiritualidad práctica una ruta sencilla para hacer frente a tus miedos y dar un paso hacia adelante en tu vida y tener esa paz mental que todos queremos. Hoy hablaremos sobre el apego, la miopía del ego, la fantasía de hacernos creer que la felicidad no está en nosotros, sino en cualquier otro lugar fuera de nosotros, en el exterior, en una persona, la familia, la seguridad financiera o el estatus social, entre otros. La insatisfacción constante de imaginarte que no tienes eso que el ego quiere, necesita y le hace feliz, por ejemplo, que los demás cambien, una casa o un coche más grande, como le pasó a una de las alumnitas con las que trabajé. A Hidalgo, te dejo aquí arriba su testimonio. Según sus palabras, descubrí que absolutamente todos mis problemas se debían a mi manera de percibir el mundo y mi forma de entender la realidad. Así que en este vídeo vamos a cambiar nuestra realidad para que soltar a una persona sea un proceso de autoconocimiento y crecimiento interior, apoyándonos en las enseñanzas espirituales del Dr. David R. Hawkins y la técnica de dejar ir. Estos son los temas que tocaremos en este vídeo. Hablaremos sobre la estructura del ego y los apegos. Te daré 2 herramientas de espiritualidad práctica para soltar a esa persona y el error más común que cometemos, además de una conclusión final. Empecemos comprendiendo qué es el ego. El ego es esa voz interna que todo lo juzga y clasifica. Es una vara de medir constante porque busca bienestar en el lugar equivocado, en el exterior. El ego es un juez. Lo hace erróneamente pensando que sentirse mejor depende de ese juicio, de esa clasificación, cuando en realidad la felicidad es una expresión del ser en la divinidad. El juez, el ego, lo clasifica absolutamente todo y lo va a colocar en 2 cestas. La cesta de lo bueno cae en una, la cesta de lo malo cae en otra. Todo se clasifica en deseable y no deseable, en bueno y en malo. Es lo que se conoce la dualidad del ego, porque el ego, por definición, es absolutamente dual. Cada ego tendrá unas preferencias y unas tendencias en función de su karma. La vara de medir será diferente en cada uno de nosotros. A mí me van a atraer y gustar cosas diferentes a ti. Por ejemplo, tenemos a una persona A, llamémosla Laura. La cesta de lo bueno y deseable para Laura sería que le gusta la limpieza, la seguridad emocional, la gente educada. En su dualidad esto es lo que a ella le hace feliz. En la dualidad opuesta ella va a rechazar lo malo, es decir, los tíos vivos emocionales, la gente maleducada, el desorden o la sociedad. El ego es identificarse con esas tendencias internas, esos pensamientos, esas dualidades. Creer que la felicidad depende de algo externo, es decir, una casa limpia y ordenada o la gente educada. Si Laura está muy identificada con el ego, cuando se cruce con alguien maleducado, va a enfadarse, va a tomárselo como algo personal y quejarse de ese tipo de personas. Es decir, no va a estar bien emocionalmente porque el juez interno, el ego, te hace creer de una manera muy convincente, todo se ha dicho, que la paz interna depende de ese algo externo, en este caso, de la gente educada. Sin embargo, la felicidad no está en rodearse de personas educadas, sino en comprender la estructura del ego y no dejarnos arrastrar emocionalmente por ella. La espiritualidad práctica es reconocer que somos más que ego, somos el ser cuyas cualidades son la paz mental, la compasión, la honestidad, la humildad, la apertura de corazón, la plenitud interna, entre otras muchas. El camino está poco a poco acercarnos cada vez más a estas características. Ahora vamos a hablar sobre qué es realmente el apego. El apego es ponerle cualidades mágicas a una persona creyendo que gracias a ellas tú vas a ser feliz. Y eso nos lleva a ser adictos de esas cualidades que nos hacen sentir de una manera en concreto. Ahora le van a atraer esos hombres educados, esos hombres ordenados y limpios que son estables emocionalmente. Esas cualidades mágicas que se valoran por encima de cualquier otra cosa, nos volvemos adictas a ellas y son lo que llamamos el ego, con su vara de medir dual, para ponerle a esa persona esas cualidades que no queremos perder por nada del mundo. Ay, es que me trata tan bien, me cuida, me da seguridad emocional, me siento segura emocionalmente y económicamente, me estimula intelectualmente.
Por lo tanto, el apego genera la idea de que necesitas a esa persona y si no la tienes no vas a estar bien, porque no tienes esas cualidades que a ti te hacen sentir bien. No es que ames incondicionalmente a la persona y por eso te cuesta dejarla ir, es que crees que la necesitas para estar bien. El apego nos trae la sensación de creer que estamos perdiendo algo. Es el juez inconsciente creando una dependencia emocional. Por eso te cuesta soltar a esa persona. Desde el mapa de los niveles de conciencia de David Hawkins, una escala que va de 0 a 1000, por debajo de los 200 representa los pensamientos y las emociones negativas. En los niveles estaríamos hablando de la liberación máxima del ego, donde se encuentran los grandes avatares de la historia como Buda, Jesús o Krishna. Cada nivel de conciencia representa una forma de interpretar la realidad, es decir, una manera de ver el mundo, una manera de ver a esa persona en concreto. Para soltar el apego, solo tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia, porque el apego aparece desde el miedo a perder a esa persona, esto calibraría en 100, o se desea de manera desequilibrada a esa persona, esto calibra en 125. Una persona en estos niveles es una persona que sufre, que es dependiente emocionalmente de otra y por tanto necesita la atención, el cariño y la aprobación del otro constantemente. Y si no la recibe, siente ansiedad, miedo o tristeza. Es una persona que sacrifica sus propios intereses, deseos y necesidades porque no es capaz de poner límites y necesita, sobre todo, complacer al otro para sentirse bien. Tiene miedo de perderlo. Hacer un trabajo de sanación y no apego es transformar esa realidad, esa forma en la que tú percibes al otro por encima de 200. Concretamente en amor o amor incondicional. Estamos hablando entre los 500 y los 540. ¿Qué significa? Que ya no guardas resentimientos hacia la persona, que ya no la ves como la fuente de tu felicidad o de tu infelicidad. Y sobre todo, y lo más importante, es que te quitas un peso emocional y mental de encima porque sueltas expectativas, sueltas el control y eso te lleva a la paz interna, al verdadero bienestar emocional que nada necesita de fuera. Esto es conectar con tu esencia divina. Cuando uno está bien, el resto de cosas está bien y por tanto todo a tu alrededor cambia y se transforma en una realidad con más amor, respeto y libertad. Te propongo 2 herramientas de espiritualidad práctica para soltar que puedes usar. La primera es, como hemos dicho al principio, es dejar ser, dejar ir. Es cierto que hay circunstancias y circunstancias. Por ejemplo, que la pareja haya sido infiel o que te sientas culpable porque lo has sido tú. Que ya no sientas lo mismo por esa persona, pero te cueste romper la relación. Que haya niños de por medio o que la otra persona sea un miembro de tu propia familia y te cueste dejarla marchar. Que le tengas miedo a otro para la soledad o que el otro, sin darte ningún motivo o explicación, haya decidido irse de tu vida y estés sufriendo. En todos los casos, el apego se trata igual, con la técnica de dejar ir. Tanto si el apego viene del miedo como del deseo, vas a reconocerlo físicamente en tu cuerpo como un síntoma que puede variar según el día y el momento. Puedes sentir angustia, sensación de vacío, como si te faltara el aire, asco, incluso ardor en el estómago. Puede haber 1000 formas de sentir esta sensación. Otra cosa que puede variar es la intensidad de estos síntomas según el día o el momento. Puede que incluso sientas que no eres capaz de sostener la intensidad de la sensación. Pero esto no es verdad. Sí que puedes sostenerla. Esto es solo una trampa del ego. Recuerda que dejar ser, dejar ir, son 2 pasos. El primer paso es observar las sensaciones y el segundo paso es permitirlas, dejar de luchar contra ellas, aceptarlas y dejarlas ser. Esta es la gran paradoja del dejar ir. Para que algo se marche, tienes que querer que no se marche. Te dejo aquí arriba un vídeo donde explico la técnica con más profundidad y en la descripción una meditación de dejar ir gratis de 15 minutos. ¿Qué hace por tanto dejar ir? Neutraliza la carga emocional interna, lo cual provoca el desarrollo de una madurez, una claridad, una sabiduría que siempre estuvo ahí y el reconocimiento de que el amor es libertad, es flexibilidad, es respeto y compromiso de la verdad con uno mismo y los demás. Ahora vamos a hablar de la segunda herramienta que te propongo, que es la herramienta del perdón. Hay un malentendido con el perdón y es creer que perdonar es eximir al otro de la responsabilidad de aquello que hizo, cuando en realidad el perdón es el mayor acto de egoísmo que puede haber, porque cuando perdonas, el que se libera del sufrimiento, en realidad es el que perdona. De la responsabilidad de lo que se hizo ya se encarga el universo con la ley del karma,
Y si no lo pagan esa vida, no te preocupes, ya lo pagarán otra. Tú solo tienes que encargarte de ti mismo, que del resto ya se ocupa la vida con su inteligencia divina. El perdón en realidad es elegir soltar la negatividad de manera voluntaria, así como elegir ver aquello que pasó como una oportunidad de crecimiento. Elegir ver el aprendizaje y entender que todo lo que nos pasa es necesario para la evolución de nuestra alma. Perdonar también implica salir del modo víctima, porque desde esa perspectiva te ves a ti mismo carente de poder. De nuevo, le estás entregando la fuente de tu felicidad a otro. Y lo que no entendemos es que aquello que el ego clasifica como no deseable es lo que se precisa para nuestra evolución. En realidad, aunque pueda parecer contradictorio, es un precioso regalo. Incluso el miedo que estás sintiendo es una oportunidad para conocerte mejor y convertirte en una persona poderosa que no está a merced de lo que pasa afuera para ser feliz. Mi hermano, Paco, murió atropellado e inconscientemente albergaba un resentimiento que me hacía tener periodos de tristeza profunda y llanto descontrolado. El día que decidí rendirme a Dios y aceptar la voluntad divina, mi propio karma, y dejar de culpar al conductor, pude sacar uno de los aprendizajes más valiosos e importantes de mi vida. Apreciar y valorar la propia vida, porque en cualquier momento esa experiencia humana, tal y como es ahora mismo, puede acabar. Y el error más común a la hora de soltar a una persona es que pasamos de creer que esa persona tiene cualidades mágicas que las necesito para ser feliz, a creer que esa persona tiene cualidades maléficas que me hacen ser infeliz. Es como llevar mi atención de las cosas buenas a las cosas malas que tenía esa persona para generar un rechazo hacia la persona. En realidad, la paz interna viene de la ecuanimidad, de ese punto intermedio en el que se encuentra la no dualidad, es decir, aceptar de manera neutral lo que pasó con esa persona, lo que sentiste, lo que sintió el otro, lo que pasó, y permitir que esa persona elija su propio camino como parte del amor. Ser flexible y permitir que elija ese nuevo camino o el camino que tú has elegido para ti. Es aceptarlo plenamente, sin entrar en esas dualidades de esto me gusta y no quiero perderlo, o esto es terrible y necesito huir de ello. Este es el error más grande que puede haber a la hora de soltar a una persona. La clave está en ese camino del medio, en no meterse en juzgar, en criticar y en ir detrás de esa mente que te va a ir constantemente juzgando. Y por último, la conclusión es que soltar a una persona en realidad es ser honesto contigo mismo para reconocer cuáles son las cualidades que el ego cree que está perdiendo por soltar a esa persona. La sensación de pérdida es un síntoma físico que representa un campo de energía. Esa energía debe ser reconocida y aceptada a través de una técnica de dejar ir, para que pueda agotarse por completo y así tener paz. El perdón también te ayudará a enfocarte de lo negativo a lo positivo, lo cual hará que aumente tu nivel de conciencia y fortalezca el bienestar interno. No te quedes solo con ver este vídeo, haz la meditación de dejar ir que te he dejado abajo y busca tiempo para atravesar el torrente emocional que supone soltar a esa persona. Y permítete un espacio para que eso pueda darse. No te entretengas, no busques entretenimiento con películas, saliendo con los amigos o entretenerte con el mundo, que es muy interesante, pero te está limitando esa capacidad de crecer y de evolucionar espiritualmente. Date ese espacio para sentir, para atravesar, para observar sin juzgar y para permitir que esa energía se acabe agotando. Si aún así quieres acompañamiento, tenemos un grupo quincenal para dejar ser. Se llama la familia Happy Karma. Y además tenemos un programa de 3 meses para profundizar con acompañamiento espiritual grupal que se llama Vida Consciente. Tienes más información en la descripción. Me encantará leerte en comentarios y saber si te ha quedado alguna duda. Te mando un besazo enorme.